Buen día, mi nombre es Saraí Vargas, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy le voy a realizar una exposición donde vamos a abordar unos temas bien importantes. Esta es la materia de Derecho Tributario. Iniciamos con el tema número 1. El tema número 1 trata sobre la actividad financiera del Estado venezolano. En la gestión de gastos e ingresos que ocurren en diferentes niveles del sector público, la definimos de la siguiente manera. Y entre ellos podemos encontrar las fases de la actividad financiera, los ingresos públicos. ¿Cuáles son los ingresos públicos? Aquellos ingresos y aquel dinero que entra al Estado, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que son los gastos públicos. Los gastos públicos son los gastos realizados con fines de abarcar y de cumplir los bienes colectivos de la sociedad, ¿verdad? En ello también podemos encontrar lo que son los aspectos de la actividad financiera. Los aspectos de la actividad financiera son 5. Podemos iniciar con lo que es el sector público. El sector público es aquel que define la actividad financiera del Estado y la política. Tenemos el aspecto social. El aspecto social es la satisfacción de necesidades de un grupo de personas relativamente grande. Podemos encontrar también el criterio económico. El criterio económico es la asignación y ejecución de los gastos, es decir, para dónde se derivan aquellos gastos, para qué son sus necesidades. Y con ello tenemos el aspecto administrativo. ¿Qué es el aspecto administrativo? Va agarrado de la mano con el criterio económico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la asignación y ejecución de los gastos, mientras que el aspecto administrativo se encarga de organizar la actividad financiera, se encarga de organizar en qué se van a designar estos bienes. Por ello, pues nos encontramos el aspecto jurídico. El aspecto jurídico es aquella parte legal que engloba lo que es la actuación del Estado expresada durante una legislación con estatutos y ellos. Por eso también es necesario recordar lo que son las diferencias de la actividad financiera del Estado. Entonces tenemos lo que es la actividad financiera privada. La actividad financiera del privada es aquella que constituye un ente que se encuentra en situación dominante, es decir, un ente que específicamente sabe para dónde va la actividad financiera, para dónde van los fondos monetarios, donde también nos diferenciamos de la siguiente manera al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado no necesita operar de ninguna manera, es decir, de manera independiente, no necesita autorización de un ente del Estado, es un ente independiente. Es preciso mencionar la legislación relacionada con la actividad financiera. La legislación relacionada es la Constitución. La podemos encontrar en el artículo 41, en el título 41, y en la Ley Orgánica de la Administración Financiera. Tenemos en la Ley Orgánica de la Contraloría, también en la Hacienda Pública Nacional, en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en el Código Orgánico Procesal Tributario. Por ello, pues la legislación relacionada con la actividad financiera son estas leyes y la Constitución principalmente, que es nuestra Carta Magna. El tema número 2, iniciando el tema número 2, trata sobre el derecho financiero. ¿Qué es el derecho financiero? Lo definimos de la siguiente manera. Es la rama del derecho público interno que se trata de organizar lo que son las actividades financieras y los estatutos de las funciones públicas. ¿Ya? ¿Cómo tenemos el derecho financiero? Pues es un despliegue de áreas, las cuales tienen fuentes directas y fuentes escritas. Las fuentes escritas, ¿dónde están los derechos financieros? Se pueden encontrar en la Constitución, que sabemos que es la Carta Magna de todas las leyes. Luego la podemos encontrar en la ley, que es la elaboración del Poder Legislativo. Mientras tanto, tenemos las disposiciones del Poder Ejecutivo, los reglamentos. Y las fuentes indirectas, ¿cuáles son las fuentes indirectas? Aquellos tratados internacionales y convenios que hay entre otros países. Tenemos la doctrina y jurisprudencia, cualquier reglamento que se basa en base a la ley. Los términos básicos relacionados con la actividad financiera es la Hacienda Pública Nacional. ¿Qué es la Hacienda Pública Nacional? Comprende a los bienes y rentas y deudas que éstas tengan. ¿Ya? Tenemos el tesoro público. ¿Cuál es el tesoro público? Es el bien que haya en el Estado para satisfacer las necesidades que haya. El tema número 3. Es el sistema de normas jurídicas originales y fundamentales.
en principios constitucionales propios y principios y rentas inherentes a él. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho tributario es el derecho el cual avala ya el derecho de pagar los tributos. ¿Por qué debemos pagar el tributo? Porque también es un deber, ¿ya? Tenemos autonomía. El derecho financiero tributario tiene principios generales de derecho tributario. ¿Cuáles son los principios generales? Tenemos el principio de la legalidad, que se encuentra estipulado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, también lo podemos encontrar el principio de la igualdad. ¿Cuál es el principio de la igualdad? Está estipulado en el artículo 21 del Código de la Constitución de Venezuela, ¿ya? Principio de la progresividad. El principio de la progresividad es de manera de que cualquier ente está relacionado con él. ¿Por qué queremos decir que cualquier ente está relacionado con él? Pues porque de la siguiente manera es que se van viendo los avances de una sociedad y los avances donde va progresando lo que son los pagos de los tributos, ¿ya? El principio a la confiscatoriedad está estipulado en el artículo 115 y 116 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Los principios de justicia tributaria está estipulado en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el principio de la retroactividad está en el artículo 24 de la Constitución de Venezuela. Las ramas del derecho tributario. La rama del derecho tributario. Derecho tributario, derecho penal tributario, derecho internacional tributario, derecho constitucional tributario, derecho procesal tributario. Estas son las ramas del derecho, ¿ya? A continuación vamos a abordar el tema número 4, que son las fuentes del derecho tributario. Partiendo de este conocimiento, vamos pues a proceder con lo que es el concepto. Las fuentes del derecho tributario es el reconocimiento de la dificultad que existe para definir qué son las fuentes materiales y las fuentes formales. Esto se encuentra estipulado en el artículo 2 del COT. Las disposiciones constitucionales, los tratados y convenios entre otros países, las leyes y los actos de fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica y los regímenes de tributos estatales, los reglamentos y demás disposiciones de carácter general. El principio ahora a continuación les voy a explicar lo que son los principios. Ya iniciamos con el principio de la progresividad. El principio de la progresividad es aquel principio el cual ordena los niveles y los estatutos del principio de conformidad del siguiente tributo. Tenemos el principio jurídico tributario, el deber contribuyente de los estados públicos, el principio de la retroactividad, que refiere a los tributos a través de excepciones presentadas y taxativas en la ley, en el artículo 24 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Entre ellos podemos encontrar las ramas auxiliares del derecho tributario. Derecho penal tributario, tenemos una rama, derecho constitucional tributario, derecho internacional tributario y el derecho procesal tributario. El tema número 4, cuáles son las fuentes del derecho tributario. ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? Podemos partir iniciando de lo que es el concepto. El concepto es partiendo del reconocimiento de la dificultad. Tenemos disposiciones constitucionales, los tratados como ya les nombré, y algo que se nos había pasado por alto, que es la reglamentación y demás disposiciones de carácter general, ¿ya? A continuación le vamos a hablar sobre el tema número 5, el tributo. Es un ingreso, ¿qué es el tributo? Es un ingreso público de derecho público obtenido por un ente público para un titular de derecho de crédito frente al contribuyente, obligado como consecuencia a la aplicación de la ley. Las características del siguiente tributo son que este obliga a todas las personas domiciliadas en la República a cumplir con este. Esto está estipulado en el artículo 133 de la Constitución Bolivariana de Venezuela vigente. Tenemos la otra característica, es que el tributo grava determinadamente la manifestación de capacidad económica. Esto está también estipulado en el artículo 133.
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el tributo constituyente, es el más típico de todos porque es el exponente de los ingresos de derecho público. El tributo, luego tenemos la cuarta característica que sería el tributo. Este está también en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde trata los recursos tributarios que se encuentran afectados a la financiación de los gastos públicos. El tributo no constituyente, nunca la sanción de un ilícito. Tenemos el tributo, el cual no tiene carácter confiscatorio. Este está estipulado en el artículo 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. Y el tributo que articula la usanza de todos los derechos de crédito. Tenemos el tributo como relación de poder, que es aquel potestad o imperio, el cual un Estado de único fundamento en el que puede apoyarse las normas tributarias. Tenemos el tributo como relación jurídica y obligacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley puede confiar en esta administración de derecho de crédito. Tenemos la tesis del procedimiento de imposición. ¿Qué quiere decir esto? Es concebido como una serie de datos y situaciones correspondientes entre sí. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son el impuesto como categoría tributaria. ¿Qué es el impuesto como categoría tributaria? Son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho disponible está constituido en negocio, acto o hecho de naturaleza jurídica. Es decir, los impuestos. Ahora vamos a hablar sobre las clases de impuestos. ¿Cuáles son las clases de impuestos? Tenemos los impuestos subjetivos de un hecho imponible, ¿verdad? Imponible. Los impuestos periódicos, los impuestos periódicos son los impuestos los cuales tienen el presupuesto del Estado, impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos, ¿ya? Los impuestos periódicos, los impuestos directos e indirectos se dividen en tres ramas. Tenemos los impuestos personales, los impuestos reales y los impuestos indirectos. Luego, pues para culminar el tema, tenemos lo que son los efectos económicos que causa el tributo. ¿Cuáles son? Número 1, la difusión. Número 2, la amortización. Y número 3, la incidencia. Y el número 4, la que es la transferencia o traslación. Muchas gracias, esto es todo por el día de hoy. Espero que este tema pues les haya aclarado su serie de dudas y bueno, pues que haya sido comprensivo para ustedes. Muchas gracias, me despido, Saray Vargas.